Por más vuelta que tú le des, no se subsanan. ¿Qué te quiere decir eso? Si tú necesitas 5 miembros para que un consejo sea válido, y lo dice la Constitución, por más que tú ignores esa exigencia y 4 sean los que decidan, es nulo. Y por más que el Tribunal Constitucional diga, sí, se cubrieron la exigencia de la Constitución de la República, tú sabes contar. Porque si el artículo dice que son 5 los que hacen falta y son 4 los que están decidiendo, por más que ellos digan que eso es así, la Constitución tú la tienes en la cara y tú sabes que te falta uno para que sea válido. Hola amigos de Trúcamelo. En esta ocasión nos acompaña el abogado Remberto Pichardo. Él es el presidente de Ciudadanos contra la Corrupción C3. ¿Cómo se siente, Remberto? Oh, bien, bien. Complacido de estar aquí. Es un honor tenerle por aquí en Trúcamelo para que nos oriente un poco sobre el tema de corrupción, ¿verdad? Que es tendencia en la República Dominicana y actualmente se está hablando bastante sobre la entrega de millas náuticas de República Dominicana a Países Bajos. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, se han hecho investigaciones sobre petróleo, gas natural, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que mucha de esa documentación desapareció en lo que fue la caída de la dictadura de Trujillo a principios de la década de 1960, porque aquí inclusive hay mucha documentación de que se vendía petróleo a países como Alemania, por ejemplo, los U-boats, que eran los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, llegaron hasta la costa de la Florida. Y el alcance que tenían esos submarinos era tan alto, porque ellos crearon un submarino de recarga que ellos mismos le decían la vaquita. Entonces era un submarino que era un tanquero completo, sumergido. Entonces ellos lo que hacían era que pasaban combustible de la vaquita, que era un submarino, a otro submarino, y no tenían que volver a ningún sitio ni llegar a puerto para reabastecerse. Es básicamente el mismo sistema que se utiliza en el aire. Hay un sistema de recarga de combustible aéreo, que es una manguera que se suelta de un avión, que parece una sombrillita, porque se conecta al ducto y recarga a los aviones. Pero aquí se vendió petróleo dominicano y hay mucha documentación sobre muchos tipos de investigaciones también en esa área. ¿Cuál es la discusión? El objeto de la discusión no es en cuanto a territorio se refiere, sino lo que hay debajo. De eso que se trata la discusión, porque una de las primeras personas que dio la voz de alerta a la República Dominicana fue el senador Iván Silva, que era el senador por la Romana, que tuvo una discusión con Roberto Álvarez, precisamente actual canciller, precisamente por la suscripción de ese contrato por el Mirex, cediendo territorio nacional, que solo puede hacer una cosa así el Congreso de la República Dominicana. Sin embargo, aquí se rodó, se cedió territorio nacional sin pasar por el Congreso, por un simple poder que se le otorgó al ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Y por ahí va mal de cuajo. Y no soy solo yo quien lo digo. Mira, ese caso se ventiló hace 2 años, si mal no recuerdo, precisamente al momento de la firma. Fue objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional, y de los jueces del Tribunal Constitucional, yo te puedo decir, de lo que se pueden llamar jueces ahí, está Vargas. Y Vargas, que todos lo conocen, Rafael Vargas, si mal no recuerdo su nombre, dijo en un voto disidente que ese acuerdo era perjudicial para la República Dominicana y que nunca se debió de suscribir. Eso está en la sentencia. Está inclusive en la última página de la sentencia como voto disidente. Obviamente, si tú tienes, José Alejandro Vargas, si tú tienes una serie de jueces que eran los abogados tuyos privados, como lo es Napoleón Esteve Lavandier, miembro de la oficina de staff legal, era socio y ahí están las publicaciones, tú las puedes buscar, tú pones Napoleón Esteve Lavandier, staff legal, y te va a salir una foto de cuando él fue incorporado a la oficina de Simón Freón Mena, actual director de Alianza Público-Privada, y Yayo San Lobatón, actual director de aduana, que era la oficina de abogados
de Luis Abinader, y no solo de Luis Abinader, del grupo de los Vicini, fueron abogados también, de un grupo empresarial que prácticamente domina la finanza pública. Entonces, obviamente la sentencia va a salir tal cual la quieran desde el Palacio Nacional, y ya no se puede decir desde el Poder Ejecutivo, porque se creó un órgano que se juramentó en el 2017, que tiene a la plana mayor del Poder Ejecutivo en él, pero también tiene 28 empresarios. Entonces tú tienes al presidente y los 8 ministerios formando parte de eso que se llama Consejo Nacional de Competitividad, y del otro lado tú tienes a 28 empresarios, obviamente solo por número lo superan, lo avasallan, pero eso se creó para que ese empresariado tuviera el control de la finanza pública. Por ahí tiene que pasar absolutamente todo lo que se firma. Obviamente, si tú tienes un interés privado en la explotación de lo que hay ahí abajo, tú no lo puedes hacer directamente. Porque imagínate tú que se le otorgue una concesión a uno de esos empresarios que forma parte de ese Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ¿cómo tú puedes pasar un bien público a un beneficio privado sin que se te acuse de falco prima facie? O tú haces un fideicomiso, por ejemplo, que es el taparete moderno, porque el fideicomiso es una institución jurídica o una figura jurídica privada, pura en realidad. O tú otorgas lo que se va a explotar a un país foráneo y luego compras acciones dentro de la compañía procedente de ese país foráneo que va a hacer la explotación. Por lo general, ese tipo de maniobra se consensúa, se arregla con antelación a lo que se va a hacer. Entonces, si se cede, luego tú verás a una compañía de ese país o de otro país que se va a formar de la legislación de ese país, foránea, offshore, al igual que te puedo poner como ejemplo la concesión de Aerodom, la renovación de la concesión de Aerodom. Aquí el mismo gobierno dominicano ha publicitado que la que maneja esa concesión por haber comprado las acciones de Aerodom es Vinci Airports, que tiene a su cargo más de 70 aeropuertos a nivel mundial, y no es esa compañía, eso no es verdad. Se fue a Francia, se constituyeron 2 compañías, una se llama Vinci Airport Dominicana, otra se llama Vinci Airport Atlántica, que no son la Vinci Airport original, que tiene los 70 aeropuertos, y con Vinci Airport Dominicana se compró el 50% de la acción de Aerodom, y con Vinci Airport Atlántica se compró el otro 50%. Sin embargo, el gobierno, aún sabiendo eso, dice que Vinci Airports la que regentea, la que maneja los 70 aeropuertos. Pues tú puedes sentarte a esperar una maniobra bastante similar a lo que yo te estoy diciendo. Y con relación a lo de las millas náuticas, por ejemplo, ¿se han realizado algunos estudios previos que ya se puede decir que sí existe la posibilidad de petróleo o gas natural? ¿Tú te crees que alguien se va a embarcar a gestionar un acuerdo sin haber hecho la investigación previa del beneficio que va a obtener? ¿Verdad que no? Cuando tú te interesas en un terreno, porque tú ves algo que te gusta del terreno, que te llama la atención o que te interesa a nivel económico. Pero eso no es, miren, a ustedes los Países Bajos nosotros les queremos regalar una milla náutica. ¿Para qué yo quiero eso? Ahora, si hay un interés marcado en cuanto a ese sector, entonces se hacen las gestiones para que ese sector sea cedido. Porque acuérdate, es lo mismo, cuando se firmó la renegociación de Aerodom, ¿qué dijeron ellos? Teníamos un año en negociaciones, un año para la renovación del contrato de Aerodom. Imagínate esto, que se trata de un gobierno foráneo, extranjero si se quiere. Para tú coordinar la suscripción de un acuerdo, eso no es de la noche a la mañana. Y ese gobierno que te va a recibir el bien tiene que sopesar por qué te lo va a recibir o qué tú le vas a pedir a cambio. Entonces, si la contraprestación no vale la pena, no se suscribe un acuerdo. Y por ejemplo, para todos los que nos ven, ¿cuáles serían los próximos pasos, verdad? Porque lo que usted dice, se han violado las normas, los pasos no se llevaron a cabo normalmente como debe ser. Y si existe la posibilidad de una pista pública.
No, mira, aquí hay un mecanismo jurídico que no se ha desarrollado precisamente porque si se desarrolla, no tuviera Luis Abinader en el Palacio Nacional, que es el referéndum. Tú ahora mismo, si tú tuvieras la estructura organizada, haces un referéndum, tú haces un referéndum y le preguntas al pueblo dominicano si él quiere que Luis Abinader culmine los 4 años de su segundo turno, y yo te apuesto a ti que tiene que salir del Palacio, finalizando el referéndum. Eso te lo apuesto yo. Sin problema, sale de ahí. Ahora, tenemos una situación anómala en cuanto a lo que desde la suscripción o nacimiento del acuerdo, porque quien lo firma no tiene potestad y no se le puede dar por poder a ceder territorio nacional sin el aval congresional o congresual, si se quiere. No pasó. O sea, fue el primer pleito o queja válida. Luego tú tienes un tribunal constitucional que no es un tribunal constitucional per se, me explico. Cuando se designan los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, la reciente designación, lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene a uno como de sus integrantes al juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. En este caso estaríamos hablando de Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, según la Constitución de la República, no es juez. Y tú dirías, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues estamos en RD. Y la corrupción y los intereses los retuercen todo. Luis Henry Molina tenía una actividad político-partidaria pública y conocida, la cual llevó inclusive adentro del despacho de juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por ahí anda rodando una foto de una reunión política que se dio en ese despacho del candidato a síndico por La Vega, si mal no recuerdo, del Partido de la Liberación Dominicana, y la foto fue en el despacho del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea que no solo no era apto, sino que si lo hubiese sido, la anuló él mismo con esa actividad. Entonces, según el artículo 151, numeral 1 de la Constitución, él no puede ser juez. No juez presidente, no. Juez punto no puede ser. Entonces tú tienes una persona que la Constitución no habilita como juez, figurando como juez, y no solo como juez, sino juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuando se le llama a ese que llamaremos, yo no sé ni siquiera cómo llamarle, porque no es juez, a ese individuo, para ponerle algún tipo de designación, a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ostentando una calidad que la Constitución le quita, entonces tú no tienes una conformación real o legítima o legal del Consejo Nacional de la Magistratura, porque le falta un miembro, que es el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso significa que cualquier decisión que tomó ese consejo es nula, lo que traería como consecuencia que Napoleón Esteves Lavandier no es el juez presidente del Tribunal Constitucional y que los demás jueces que fueron designados tampoco lo son, lo que a su vez acarrearía la nulidad de todas las decisiones que ellos han tomado. Así de simple. Y no lo dice el remedio, lo dice la Constitución de la República. Y ellos lo sabían. Ellos lo sabían al punto porque nosotros desde C3 interpusimos una acción para declarar inconstitucional la designación de Luis Henry Molina. Y Milton Guevara le engavetó pensando que le iban a dar una embajada en algún sitio. Y la falló el día antes de que tomara posesión Napoleón Esteves Lavandier. Falló en contra para poderle dar algún tipo de validez en apariencia al Consejo Nacional de la Magistratura o a la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura, porque Milton Rey Guevara sabe que es nula la designación de Luis Henry. Por ende, es nula la designación de Napoleón Esteves Lavandier y los demás que ingresaron con él. Ahora, al momento en que tú tengas una verdadera estructura dentro del Tribunal Constitucional o un verdadero Tribunal Constitucional con verdaderos jueces como José Alejandro Vargas, que dijo él que sí es juez del Tribunal Constitucional, que estaba ahí desde antes, si se quiere, que viene de una carrera en la judicatura, para ponerlo más claro,
O sea, ese no se hizo juez llegando al Constitucional. Ese es juez desde mucho antes y tiene una trayectoria con el pueblo dominicano. Dice él, como jurista, como juez, que ese acuerdo es nocivo para la República Dominicana. Te está diciendo la verdad un verdadero juez, investido como juez, no por Luis Henry Molina. ¿Me doy a entender? Así de simple. Entonces, dentro de ese esquema, todo lo que ha hecho Luis Henry Molina había que revisarlo. Pero la verdad es que José Alejandro Vargas fue designado juez mucho antes de que Luis Henry Molina llegara al Consejo Nacional de la Magistratura y por ende lleva una trayectoria como un juez real, y es ese juez real que te está dando su opinión en base a la constitucionalidad de ese acuerdo, que es nulo de toda la forma en que tú lo cojas y de toda la manera en que tú lo pongas. Y si los abogados, por ejemplo, de la República Dominicana se manifiestan, ¿verdad? A través de documentos, porque tenemos que pensar en el país primero, porque es un bien de todos que nos afecta, porque no se sabe las condiciones, me imagino, del contrato tampoco. O sea, podemos llegar a que finalmente luego sea revisado. Es que hay que declararlo nulo. Porque, mira, las nulidades constitucionales no se subsanan. Por más vuelta que tú le des, no se subsanan. ¿Qué te quiere decir eso? Si tú necesitas 5 miembros para que un consejo sea válido, y lo dice la Constitución, por más que tú ignores esa exigencia y 4 sean los que decidan, es nulo. Y por más que el Tribunal Constitucional diga, sí, se cubrieron las exigencias de la Constitución de la República, tú sabes contar. Porque si el artículo dice que son 5 los que hacen falta y son 4 los que están decidiendo, por más que ellos digan que eso es así, la Constitución tú la tienes en la cara y tú sabes que te falta uno para que sea válido. Eso igual que el juez debe ser imparcial, eso es un requisito para tú conformar un tribunal. Entonces, si tú tienes un juez que no es parcial, entonces tú no conformaste el tribunal tampoco. Y no son reglas de juego de Remberto Pichardo, son reglas de juego de la Constitución. Las nulidades constitucionales no se subsanan, inclusive las sentencias del Tribunal Constitucional son declarativas. Simplemente validan una situación confirmada que ya se dio. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es yo te voy a poner un ejemplo. La sentencia 168-13 tiene un principio que ella misma eleva a rango constitucional, porque todo el mundo lo ve como, le quitaron la nacionalidad a esas personas, esos inmigrantes ilegales haitianos que falsificaron sus documentos para obtenerla. Pero la sentencia tiene un alcance general, de rango constitucional, que es el siguiente. Nadie puede alegar derecho en una situación ilegal de hecho. Entonces tú no puedes, a partir de una situación ilegal, generar un derecho. Ahora aplica el mismo principio a todos esos jueces que fueron designados. Aplica ese mismo principio a las decisiones que se han tomado. Aplica ese mismo principio a todo lo que se ha manejado ahí. Entonces, por más vuelta que tú le des, es la misma sentencia del Tribunal Constitucional que lo anula todo. Claro. Porque hay una situación ilegal de hecho. Tú brincaste un proceso entero que era el llevar el contrato al Congreso antes de tú firmarlo. Tenías que aprobarlo. Y entonces, para empezar por ahí, Claro, o sea que por más vuelta que se le dé, viene la realidad por los pasos que no se llegaron a dar. Y actualmente usted como abogado, por ejemplo, se está hablando bastante de una reforma laboral y de tocar la parte de la cesantía, que ha sido una lucha, ¿verdad?, constante y un logro de todos los empleados. ¿Cómo usted evalúa esa situación? Mira, aquí se están haciendo cosas sobre la base de lo irreal. Esto es así de simple. Para tú alterar una legislación, tú tienes que ver el medio donde se va a ejecutar esa legislación. Nosotros no hacemos eso, porque nosotros no legislamos con un objetivo social. Nosotros aquí en el Congreso no hacemos leyes
con el fin de un avance para la sociedad dominicana. Siempre se hacen leyes basadas en un grupo que tiene un interés marcado. Punto. Si tú vas al esquema laboral completo y tú ves lo que se está decidiendo, tú te vas a dar cuenta que no se compagina con la realidad. Eso es así de sencillo. La situación es primera a la regla. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo hacer una regla para una situación que no existe. Ahora, yo sí puedo regular una situación que ya se dio, que hay que reglamentar. Así de simple. Entonces, ya tú tienes un esquema dado dentro de un mercado laboral creado y desarrollado. Entonces, eso no es, no, nosotros vamos a quitar la cesantía ahora, no, nosotros vamos a mover esto de sitio. No, nosotros entendemos que hay que hacer esto. Porque las reglas se supone que regulan una situación preexistente dentro de un mercado laboral que ya existe y se desarrolló. Punto. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Los aumentos salariales no se compaginan con el precio de la canasta básica en República Dominicana. La canasta básica es el doble y a veces el triple del mínimo salarial. Ahora, ¿qué mete la canasta básica ahí arriba? Los impuestos. Los impuestos, en primer orden. Y segundo, la especulación del precio por la parte privada. ¿A qué se debe eso? A que el INESPRE, Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que es el que se supone que controle eso, no funcionó nunca. Porque nunca se le dotó de capacidad para que funcionara. Ahí, si tú tuvieras un control, la persona no le puede poner a esos ingredientes de esa canasta básica, a esos productos, el precio que le dé la gana, porque son necesarios. Y los impuestos tampoco pueden ser desmesurados en cuanto al manejo de eso que es la canasta básica. Entonces, por más que tú subes el sueldo, si tú no bajas los impuestos, nunca va a cuadrar una cosa con la otra. Y hablando de ese cuadro y de los impuestos, Remberto, usted con su experiencia como abogado, ¿qué piensa que va a suceder con este tema de la reforma fiscal, que todavía está ahí en veremos y se habla de posibles acuerdos y mesas de trabajo? ¿Mesa de trabajo con respecto a qué? Con respecto a la reforma fiscal. Yo lo he dicho varias veces, aquí no era necesaria una reforma. Lo primero es que la mayoría de leyes impositivas e impuestos tenían su fecha de vencimiento al momento en que la situación que la generó cesó. Y yo te voy a poner un ejemplo. La reforma fiscal del 2013, ley 253, algo así, guión 13. La reforma o ese aumento de impuestos se da por un déficit fiscal del año 2012 de 187,000 millones. Se hace el cálculo de cuánto hay que aumentar los impuestos para cubrir el déficit. Pero eso se aplica en el presupuesto. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un cálculo para que el año que viene no haya déficit, se supone que ese cálculo, esa elevación de su impuesto, sea para que ese déficit se cubra y se acabó. Porque una vez se cubre el déficit que dio origen al aumento en el impuesto, ¿qué tiene que hacer el impuesto de nuevo? Retornar a su normalidad, bajar. Pero aquí nunca sucede eso. Porque las reformas fiscales son un esquema, son una gran estafa, si se quiere, al pueblo dominicano. Porque se usa una situación de excusa, pero cuando la situación cesa o va a cesar, se altera el orden de los factores para dejarla. Te voy a poner un ejemplo. Mismo 2013. Si se hace una reforma fiscal para cubrir un déficit que se supone se va a cubrir al año próximo por el aumento del impuesto y las recaudaciones, pero al momento de hacerlo, yo aumento el presupuesto, ¿se cubre el déficit? No. Nunca. Yo te puedo poner de ejemplo los últimos 3 años de este gobierno. Las recaudaciones en el 2021 aumentaron. Pasaron los 800 y pico mil millones. Cifras récord en pandemia. Ellos mismos se sorprendieron al punto que dijeron, bueno, pero nosotros rompimos récord en recaudación. Esto es increíble.
¿qué pasa después de esa recaudación histórica del 2021? Se aumenta el presupuesto del 2022. Se lleva a 1.144.000.000.000, si mal no recuerdo. Volvimos y rompimos récord en el 2022 de recaudaciones. Llegamos casi a los 900.000 millones de pesos recaudados limpiecitos. ¿Qué sucede para el 2023? Se aumenta de nuevo el presupuesto. 1.400.000 y pico de millones. Volvemos y rompemos récord de recaudación. Llegamos en recaudaciones limpias a 1.070.000.000.000, una cifra récord en recaudación, sin reforma fiscal. ¿Qué hicieron en el Ejecutivo? Volvieron, aumentaron el presupuesto a 1.500.000 y pico de millones. Entonces no hay forma de cerrar la brecha nunca. No porque no se cierre, sino porque ellos se mantienen alterando el orden de los factores para justificar la permanencia de esos impuestos de manera continua. Eso significa que mientras más cuartos le lleguen, más ellos le buscan sitio a ese dinero, que obviamente no es en beneficio del pueblo dominicano, porque si tú ves la reforma, ¿cuál es la justificación? No, que había que buscar 122.000 millones de pesos para cubrir las necesidades básicas del pueblo, seguridad ciudadana, transporte, atención primaria de salud, educación. Entonces tú te pones a pensar, pero eso es lo que el Estado hace. Entonces, ¿cómo que tú me estás diciendo a mí que después de tú manejar un presupuesto de 1.5 billones de pesos, o sea, 1.5 millones de millones, tú necesitas una reforma para meterle 13.000 millones a la seguridad ciudadana? Entonces, ¿qué tú hiciste con el restante del dinero? Porque se supone que ese grueso del dinero era para eso que tú lo usaras. Claro. No. Para lo de nosotros, que somos los que pagamos, no aparece en cuarto, que es una reforma. Pero para meter 1.300 millones de dólares en Cabo Rojo, sí hay cuarto. Que es un emprendimiento privado al cual nosotros le estamos pagando la infraestructura. Hasta la planta de tratamiento de agua y el alcantarillado se lo pusimos nosotros. Para que los empresarios hoteleros cobren y no paguen impuestos a la actividad turística. Cabo Rojo no paga impuestos. Y tampoco lo iba a pagar con la reforma, para que estemos claros. Porque como se inició antes que la reforma, y la reforma es una ley, se queda bajo el amparo de la antigua legislación al momento de que se conformó. Eso significa que todas las excepciones que se iban a quitar, entre comillas, con la reforma fiscal que se retiró, no se le iban a quitar a Cabo Rojo, ni a ningún emprendimiento hotelero que se diera con antelación a lo que iba a ser la promulgación de esa reforma. Increíble. Una buena explicación, ¿verdad?, para todos los que nos ven. Y ya para finalizar, queremos saber, o sea, ¿qué está sucediendo actualmente con Octic? Y este alquiler que nadie se lo explica, tantos miles de millones, ¿verdad? Que es lo que decimos, debe iniciar por ahí la reducción, no querer cargarle al pueblo dominicano. Pero es que lo que más tiene el Estado de terreno y propiedades. ¿Tú sabes las propiedades que se han incautado en la Procuraduría General de la República? ¿Tú quieres que te diga? La actual Fiscalía de Violencia de Género de aquí del Distrito Nacional, que está en la Rómulo Betancourt, fue un inmueble incautado. Para empezar. ¿Tú sabes la cantidad de apartamentos, plaza completa, casa, edificaciones, terreno, lo que tú quieras a nivel inmobiliario que tienen en su poder, no solo por incautaciones, sino también de su propiedad del Estado Dominicano? Pues tú necesitas inmueble, nada más tienes que ir a bienes nacionales, hay un listado entero, te dicen dónde lo quieres, dónde que le hace falta el inmueble. Pero la conformación del Estado Dominicano no es para el pueblo dominicano, no se está buscando la eficiencia de un servicio. Lo primero es que la Octic, la gente no se acuerda que ellos pusieron en funcionamiento una inteligencia artificial que se llama Taína, que la pagamos nosotros. Taína se supone que su trabajo era identificar posibles actos de corrupción. Pero la realidad es que ese equipo que nosotros pagamos se utiliza más para crear opinión pública favorable a lo que son las prácticas gubernamentales en la República Dominicana.
Dentro de ese esquema también se mueve mucho dinero. Y para justificar un éxodo de dinero, en lugar de utilizar propiedades que ya son del gobierno o del Estado y no gastar en alquiler ni en nada, pues entonces se alquilan los inmuebles a particulares para una de dos prácticas, o para beneficiar al particular directamente, que va y dice, mira, yo necesito que tú agarres y me ayudes, yo necesito sacar unos cuartos, así que yo necesito que tú agarres y me alquiles esto. O se habla con la persona primero para que de ese alquiler por detrás le saque a cualquier incumbente una buena cantidad de ese dinero. Esas son las dos prácticas más usuales en República Dominicana. Pero la verdad es que lo que más tiene el Estado son bienes inmuebles. Claro. O sea que, bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Aquí, Sergio Carlos, si mal no recuerdo, le recordó al pueblo dominicano la cantidad de oficinas públicas que están en edificios alquilados que pertenecen, o según él dijo, pertenecían a funcionarios públicos. Se habló de Miguel Valga, que tenía varias edificaciones, de Freddy Pérez, que era ministro de Obras Públicas del PLD. No sé cuál de los dos era el dueño, o si había un tercero que también era funcionario. Yo creo que fue Temito Clemontá, que se mencionó también, si mal no recuerdo. Como propietario del edificio donde se encuentra el Ministerio de Industria y Comercio, como propietario del edificio donde se encontraba el Indotel, por ejemplo, etcétera, etcétera, que son una serie de alquileres en inmuebles para beneficiar personas de forma directa, según expresó Sergio Carlos, si mal no recuerdo, cuando lo que más el Estado tiene son bienes inmuebles. No tiene la necesidad de pagar sumas multimillonarias por alquileres de estructuras de edificaciones cuando a él le sobran. Y es una práctica que eso no es de ahora, mía. Eso es una del grosero menú de prácticas que se vienen dando en la República Dominicana. La verdad sea dicha desde la era de Trujillo. Eso mete miedo. Lo que pasa es que a la gente no le gusta leer ni investigar hacia atrás. Pero a veces es chocante las publicaciones que tú encuentras, porque tienen los mismos nombres. O sea, lo mismo, tú tienes a veces que quitar la cara del libro, y tú haces así lo volteas, a ver de qué fecha es el libro. Porque tú crees que tú estás leyendo algo actual, y es algo de hace 30, 60 y a veces hasta 90 años. Pero ese queme es viejo aquí, ¿eh? La corrupción con diferentes caras, Remberto. Bueno, pero mira, todavía se está matando en un tribunal por la concesión del Teatro Aguilú. ¿Y cómo está el teatro? Que supuestamente la tiene una compañía y están en el Tribunal Superior Administrativo por eso. Y según tengo entendido, se le falló en contra, anulando la contratación del Aguilú. Ahora tú te preguntarás, ¿el Aguilú está pudriéndose parado ahí? Sin embargo, ¿por qué se le entrega ese inmueble del Estado a Miguel Valga en una concesión? Miguel Valga Maldonado, cuando es un bien estatal. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que se podrían hacer en ese bien estatal? Que se dejó perder, se dejó desbaratar. Dije porque lo tenía, lo que significa que él es responsable. Yo no solo le quitaría la concesión, yo le quitaría los cuartos y arreglaría el agua y luz, con los cuartos que él debió de invertir en el agua y luz por el derecho de tener la concesión. Para empezar por ahí. Pero tú sabes la cantidad de obras teatrales, espectáculos públicos, clases de teatro que se dan en los diferentes centros educativos de la República Dominicana, actividades, si se quiere, religiosas, que se hubieran podido hacer en ese teatro de haberse habilitado, o lo que es igual, de no habérsele dado la concesión a Miguel Valga Maldonado. Así es. Bueno, le damos las gracias, Remberto, gracias por sus orientaciones para el pueblo dominicano, y a todos los que quieran saber un poco más sobre la corrupción, sigan a Remberto Pichardo y Ciudadanos contra la Corrupción C3. Gracias por haberme invitado, un placer haber estado aquí. Encantada, gracias por su tiempo y seguiremos conversando porque el tema de la corrupción es un tema muy interesante en nuestro país. Y a todos ustedes, dale me gusta al video, sigan esta página y reenvíen a sus amigos y familiares. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.